Ya les vamos a mostrar otra técnica. Estas técnicas que estamos visualizando acá es netamente madera, entonces vemos cómo podemos utilizar, como decía Diego, el recurso. Aquí vamos viendo en estas otras imágenes, la técnica del adobe. Estos son los adobes, los ladrillos que aparecen en estas paredes son adobes elaborados en el lugar. Inicialmente nosotros los elaborábamos con la máquina Simbarran, una máquina que Carlos Rojas llevó al proyecto. Ya como pues hemos avanzado y hemos mirado tantos métodos de construcción, también podemos hacerlos en gaveras. Hay que cambiar las mezclas y los contenidos de aguas y de fibras. También los podemos hacer como en una extrusora. Entonces, depende del nivel que queramos nosotros utilizar en el tema de la construcción, pues ahí mismo podemos incorporarlo al diseño. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de esta casa redonda. Esta casa redonda no tiene columnas, tiene una viga de amarre en la parte alta, tiene una cimentación convencional, tiene, si ustedes pueden ver, utilizamos mucho la piedra también, piedras del lugar. Aquí podemos mirar que también utilizamos la escalera que va hacia la parte alta de la casa, es un tronco de madera que Diego lo abrió y le colocó unos peldaños en macana, una madera especial resistente al agua, y la convirtió en una escalera. Entonces, muchas veces es cómo logramos ver la oportunidad. Este tronco estaba atravesado en la quebrada que colinda ahí en el mismo predio y era obstaculizándonos el paso del agua. Entonces, en las épocas de invierno se nos desbordaba la quebrada. Entonces vimos la oportunidad de un árbol y cómo lo optimizamos a un buen trabajo y a una buena terminación. A este lado también vemos una casa con un techo a dos aguas. Este techo es diseñado especialmente para recoger el agua y que estas aguas se les pueda dar un uso luego para riego de jardín, de huertas, lavado, de mantenimiento de la misma casa. Vamos a mostrarles otra imagen. Esta es una construcción norte de Santander, es una cocina, la primera imagen del lado izquierdo es una cocina, toda la estructura también es guadua, toda el área es abierta, trabajamos con con materiales que los clientes requieran en sus proyectos, siempre los orientamos a los materiales que tengan menos impacto en el medio ambiente. A este lado podemos ver lo que veníamos hablando de cómo adaptamos el diseño al lugar. Entonces, parte fundamental de esto es que a través del diseño la construcción impacte lo menos posible. Y era lo que decía Diego en cuanto a la construcción moderna, digámoslo de una forma, es llegar con una retroexcavadora y nivelar todo el terreno, quitar piedras y dejar algo plano, porque esto en recursos a veces es mucho menos, ¿no? En dinero. Entonces nosotros trabajamos al contrario, nos incorporamos al territorio y queremos impactar lo menos posible en el territorio. Este salón del lado derecho es un salón que está sobre unos pilotes de concreto y luego lo nivelamos en la parte alta a una sola área y es un salón de meditación y de yoga, de clases. También es toda la parte estructural es guadua, tiene unos muros a media altura en adobe, el techo es un techo recíproco, también en guadua, también tiene una claraboya para mucha iluminación al interior. ¿Quieres contarles más del...? Esta construcción que vemos al lado derecho de sus pantallas, que es el salón, acá la podemos ver más cerca. Entonces, lo que hicimos fue nivelar con guadua, nos podemos dar cuenta, es una estructura muy sólida. El dueño del proyecto quería que tuviera una placa de concreto, entonces tiene una placa de concreto, el concreto se selló por una mixer. Cuando fuimos a hacer la fundida de la placa, los operarios de la mixer no creían que esa guadua fuera a aguantar el peso de la placa. Es una placa de 10 centímetros de 4000 PSI que pesa bastante. Y yo les decía, tranquilos, confíen en la guadua, o sea, yo confío más en esto que en una viga de acero. Ellos al comienzo, pues, como asustados, botaban todo el material casi en un solo lado. Ustedes saben que
que ese material pesa bastante y la guadua no tuvo ningún inconveniente, no tuvo flexión, no tuvo flexión porque se utilizó bien el material. Entonces, si nos damos cuenta en la parte de abajo, hay un entramado de guadua que nos quita la flexión de la guadua. Entonces, al momento en que nos quita la flexión, no tenemos ningún problema con la placa. La placa no ha sufrido ni siquiera un agrietamiento o fisuras por el momento. Sabemos que la guadua es un material flexible, pero la flexibilidad se la quitamos con los piedamigos, las diagonales que vemos en la parte de abajo. Aquí podemos ver el techo recíproco o autoportante, que es un techo que no necesita columnas interiores. Es hermosísimo este tipo de techos. Y la ganancia de luz que les comentamos, nos gusta mucho la ganancia de luz, entonces ven las pocas paredes que tiene son a media altura y tiene una claraboya. Parte fundamental, lo que dice Diego, es saber de verdad manejar el material. Y eso es la garantía para que la bioconstrucción se sostenga en el tiempo. Si sabemos manejar los materiales, podemos garantizar que son construcciones que van a ser eternas prácticamente. Entonces es un buen consejo, ¿no? Muchas veces cuando queremos ser autónomos en nuestras construcciones cometemos algunos errores. Nosotros como constructores los hemos cometido y hemos tenido que corregirlos y aprender de ellos. Entonces, parte fundamental de eso es querer que la gente empiece a conocer el material, los materiales, y asimismo empiece a saber cómo es el comportamiento de cada uno de ellos y los puedan utilizar de la mejor manera. Digamos que el nivel es, por ejemplo, mucha gente tiene temor a las maderas, a las guaduas, porque se pueden contagiar de comején. Entonces, como decía Diego anteriormente, esto es como cualquier construcción. Cualquier construcción uno le hace una vez al año un mantenimiento de pintura, de revisar las goteras, filtración. Esto es lo mismo. Hay que revisar los elementos de guadua, que no presenten ningún brote, que si de pronto presentan algún brote, controlarlo. La guadua o las construcciones que nosotros hacemos en guadua, como Diego contaba anteriormente, tú puedes cambiar cualquier elemento sin tener que tumbar toda la construcción. Esto lo hace que sean mucho más sostenibles. Entonces, son beneficios que a veces no los ve uno muy a primera vista, pero que realmente llevan a las construcciones a un nivel de sostenibilidad increíble. Aquí les vamos a mostrar otra imagen. Esta es una construcción de 360 metros cuadrados. Toda está construida en adobe. Si vemos las paredes, podemos ver la parte de abajo que utilizamos sobre cimientos en piedra. Entonces volvemos a aprovechar los recursos del lugar. Los muros son de adobe. Los degrados que se ven en las paredes y donde está pintado de color ocre son los revoques que protegen las mismas paredes del tacto de las mismas personas. Todo el mundo quiere llegar a tocar las paredes de barro, entonces esto las protege en las partes que son más vulnerables. Utilizamos mucha carpintería, madera. Aquí en el frente tenemos un deck también de madera que también está soportado. Aquí en la parte de abajo lo vemos por unos pilotes de concreto. Y la cubierta, miramos hacia arriba, vemos la cubierta que está sostenida toda por guadua y esterilla de guadua. Esta casa va a llevar en la parte de arriba de la cubierta un techo verde, que lo podemos ver en la siguiente imagen. Aún no está terminado, pero por ahí podemos apreciar. Es un segundo piso, es una casa de 2 pisos. Entonces, tenemos ahí en la parte de arriba 6 habitaciones con baño. Y vemos que la guadua tiene la capacidad de sostener y darnos la seguridad de que las construcciones son demasiado seguras. Entonces, en cuanto a seguridad, somos muy conscientes con el material que trabajamos, y de esta manera también le transmitimos esto a los clientes, de que la gente sienta seguridad en lo que está construyendo. Aquí nos podemos dar cuenta que en el momento que construimos un techo verde, un techo vivo, va a recibir muchísima carga de peso. Primero, pues los materiales que vamos a agregar, como tierras, aislantes, vegetación, y también tenemos que hacer un cálculo del peso que va a absorber por medio de la humedad de cuando llueve. Cuando llueve, el peso se puede triplicar o cuatriplicar. Pues cómo hacemos los filtros, cómo hacemos esto, pero nos damos cuenta de las bondades de la guadua, que soporta muy bien el peso
de la cantidad de material que se pone de las plantas y del agua, y aparte eso, las cargas vivas que son las personas que la van a transitar. Este techo está apto para que 100 personas estén sobre él, más la vegetación, más la humedad, más todo esto. El aguado es un elemento estructural espectacular, súper amigable con el ser humano, bondadoso por todos lados, noble. No sé, Dianita, si tú quieres preguntar algo, quieres hacer una intervención. Vale, bueno, no, primero darles las gracias de verdad porque el tema es supremamente interesante eh, para todos los futuros ecualdeanos. Quería preguntarte, ¿ya no tienes más material para compartir, cierto? Ya esa, porque yo te quité la pantalla compartida, pero no te quería preguntar. No, ya está bien. Cualquier inquietud, si quieren mirar más fotos, todas las fotografías las pueden ver en internet. Perfecto, no, muchas gracias. Bueno, pues entonces yo creo que aprovechemos para compartirles un poco algunas preguntas que nos han dejado las personas por el chat. Entonces, bueno, cuando ustedes hablaban al inicio de la charla y todo el tiempo lo repitieron, ¿no? De lo importante que es reconocer los recursos que hay en el terreno, con lo que contamos para ahí sí empezar el proceso de diseño. Entonces, alguien pregunta si entonces sería, digamos, alguien que esté buscando un terreno hasta ahora que todavía no lo tenga, sería entonces beneficioso comprar un terreno que tenga mucha vegetación, muchos árboles, piedras, lomas, o sea que pues comparado, digamos, por ejemplo, a comprar un terreno completamente plano. Esa sería una pregunta. ¿O qué recomendaciones en ese sentido para la búsqueda del terreno, digamos, para poder como tener más recursos a la mano? Sí, mira, muchas veces esto es una gran oportunidad, la búsqueda de los terrenos, ¿no? Muchas veces la gente sueña con terrenos planos y en realidad no tienen tantos recursos como un terreno con muchos desniveles, con muchas ondulaciones, con piedras, porque tú puedes jugar con el diseño a través de niveles en la construcción, de aprovechar esos desniveles del mismo terreno para que tú puedas incorporarte de una manera más sencilla. Y muchas veces embellece muchísimo más cada una de las construcciones. Claro, entre más recursos logremos tener en el territorio, mucho mejor. Esto a veces hace que los terrenos que son con mucho más desniveles son mucho más económicos. Si tú vas a ver, vas y compras una hectárea totalmente plana, te va a valer muchísimo más que si vas y compras un terreno de una hectárea que tenga muchos desniveles, que tenga, no sé, porque la gente no lo ve desde el punto de vista que lo pueden aprovechar, porque ya nos han vendido como ese patrón de que si no es plano no funciona, o que si no es plano toca traer la retro, o si que, sí, pero si nos empezamos a adaptar a ese territorio, pues muchas veces estos lugares salen muchísimo más económicos que los totalmente planos. Aparte de esto, es un valor agregado. Cuando tú compras un terreno, lo que decía Helen, la gente lo quiere ver plano. Entonces, tú cuando empiezas a abrirte a nuevas posibilidades y ves que hay piedritas, entonces tú ya dices, bueno, acá tengo los cimientos de mi casa, ya ves que hay arbolitos que puedes utilizarlos para la casa, ya ves que hay de dónde tomar elementos que no tienen un lote plano, es ganancia para ti. El vendedor muchas veces, yo puedo decir casi que el 100% no las ve. Eso pasó en el norte de Santander cuando fuimos. Tú veías gris, era solo piedras. Era algo, o sea, yo nunca había visto tanta cantidad de piedras como en ese proyecto. Pero, digamos, nosotros lo que hacemos es que fuimos 3 días a visitar el lugar, nos sentábamos en las piedras a mirar y analizar el terreno. Entonces empezamos como a ubicar en el espacio mentalmente, aquí puede ser esto, aquí puede ser esto, a imaginármelo y a ver los elementos que teníamos ahí, y ya nos imaginamos cómo íbamos a empezar a crear el proyecto, ¿sí? Veíamos todo el potencial. Ya cuando vamos a la casa del dueño del proyecto, le decimos, bueno, aquí tenemos arena, tenemos piedra, tenemos esto,
Y cuando uno mira en cifras, es muchísima cantidad de dinero y de material, y aparte de eso, costos de transporte, que muchas veces nosotros no los miramos, que el costo del transporte nos incrementa muchísimo el valor o el costo final de nuestro proyecto. Entonces eso es importantísimo, entre más materiales tengamos ahí, que no tengamos que moverlos, mejor. Súper interesante, muchas gracias. Bueno, varias personas tienen inquietudes acerca de si este tipo de construcciones son aptas para climas donde llueve mucho, son muy húmedos, como que hay esta, sí, esta duda respecto a si estos materiales, cómo se comportan con el agua, ¿no? Y con la humedad. Y como que técnicas de impermeabilización entonces se utilizarían como según la experiencia de ustedes, ¿qué nos pueden aportar en este sentido? Bueno, en el tipo de construcciones sostenibles o bioconstrucciones siempre hablamos de buen sombrero y buenas botas. ¿Sí? Buenas botas es buena cimentación, un buen filtro para que la humedad no llegue a nuestros cimientos, filtro en piedra. Y el buen sombrero es que la cubierta sea un poquito prominente de la construcción. Lo que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento del entorno hacia la construcción. Entonces tenemos que mirar de dónde vienen los vientos. Entonces sabemos si los vientos vienen de un lado, sabemos que ese lado lo tenemos que proteger un poquito más porque las lluvias van a venir directo a esas paredes. Entonces eso es muy importante, saber leer el entorno. ¿Qué factores climáticos nos pueden afectar nuestra vivienda? Sí, podemos sellar nuestras paredes con elementos naturales muy fáciles, caseros, que son engrudos a base de cualquier tipo de harina, de almidón, de trigo, de yuca, de cualquiera de estos podemos hacer engrudos y con eso pintamos el barro y es un impermeabilizante natural que nos permite que el barro siga cumpliendo su función, que es la transferencia de calor o del ambiente al interior de la vivienda y no lo sella, como pasaría con un aditivo químico que nos sella el barro y no dejaría que haya esa transferencia. En el tema de las construcciones con el barro, entonces trabajamos sobre cimientos de entre 35, 40 centímetros. Esos sobre cimientos los hacemos en piedra o ladrillo. Esto lo que permite es que el barro esté protegido de las humedades, que puede ser que se rompa un tubo y entonces se llenó de agua, entonces se nos va a caer la casa, ¿no? Esto nos lo protege. La humedad que puede absorber mediante los cimientos del suelo, la humedad que puede haber en el ambiente, también hasta de barrer, trapear, entonces mantenemos el barro totalmente aislado con sobrecimientos, y los revoques que les comentaba en las fotografías hacen parte de esos cuidados. Como el barro se rompe fácilmente, digámoslo a la fracción, tú vas de repente en una mudanza con algo y lo golpeas y se va a romper las esquinitas, entonces esas esquinitas las protegemos con revoques para que no se nos deteriore. También sabemos que una de las humedades que puede llegar a nuestra vivienda puede ser por medio de capilaridad, que es la humedad del suelo que puede ascender hacia el barro. ¿Sí? El barro va a absorberla muy fácilmente porque es un material muy reseco. Por eso está el sobrecimiento. Nosotros siempre ponemos preferiblemente un plástico por debajo antes de hacer el piso. Y últimamente estamos utilizando mucho las ruedas que encontramos de carros botadas en cualquier sitio, las llevamos al lugar debajo de donde se va a hacer el piso, la rellenamos. Es en especial para los climas fríos. Eso lo hacemos mucho en las construcciones acá en la sabana de Bogotá. Entonces las ruedas las reciclamos y se reutilizan de esta manera. Perfecto, muchas gracias. Bueno, otra pregunta recurrente, siempre que hablamos de bioconstrucción, es el tema de costos. Hay muchas dudas respecto a si realmente hacer construcciones
en este tipo de materiales reducen realmente los costos totales del proyecto. Sí, o si realmente es un tema de distribución, un poco como lo mencionaron también como al principio de la charla. Y lo otro era, bueno, si es posible de pronto aterrizar, de pronto en un rango de precios, un valor aproximado de metro cuadrado. Yo sé que esta pregunta siempre es muy compleja porque pues la cantidad de variables, ¿no?, que hay, que hay en un proyecto de estos, pues todo puede sumar y restar en ese total, pero bueno, ¿qué referentes nos pueden dar para tener una idea? Digamos, desde el punto de vista de nuestro, que trabajamos como bioconstructores, sí, ya manejamos unos rangos de costos en cuanto a temas de mano de obra y materiales, más o menos, dependiendo mucho del lugar, de los recursos que hay del lugar, de los transportes, ¿no?, la distancia que hay a donde vamos a construir. Todo esto influye demasiado, pero digamos en un tema comercial más o menos está entre 1.200.000, 1.300.000 pesos, costos elevados, es decir, con unas terminaciones que el cliente quiera colocar lujosísimas. Esto, si lo vamos al tema del autoconstruir, pues obviamente van a variar los precios. Bueno, ahí tenemos que hacer la diferencia entre bioconstrucción y autoconstrucción, ¿sí? La bioconstrucción son los elementos que tenemos alrededor, ¿sí? Entonces, si tenemos más elementos, baja sustancialmente el costo final de la obra, como les había dicho anteriormente. Y la autoconstrucción es que nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, queremos construir nuestra vivienda. Cuando hacemos eso, nos evitamos el costo de mano de obra, lo podemos manejar por medio de mingas, de talleres o de muchas otras cosas para evitarnos el excesivo costo que puede ser esto, que está la gente experta o simplemente contratar gente, ¿sí? Esto lo podemos hacer por medio de talleres, de mingas, entonces esto se utiliza mucho. Pero cuando se habla, digamos, de contratar los servicios, sí sabemos que pueden oscilar entre 800, 1.000.000, 1.200.000 el precio por metro cuadrado. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de la autoconstrucción, porque muchas veces no tenemos todas las herramientas necesarias para poder desarrollar un proyecto. Entonces ahí es donde vemos errores grandes que luego se van a ver visualizados en la estética, o en que no funcionan, o en que se pueden caer las construcciones de cualquier modo si no están bien elaboradas. Entonces siempre es importante tener el conocimiento pues idóneo para poder desarrollar este tipo de construcción. Si lo vemos en los niveles de sostenibilidad y comparamos el metro cuadrado con una construcción convencional hoy en día, estamos mirando que estamos llegando a los mismos rangos. Metro cuadrado construido en bioconstrucciones o en construcción convencional. Pero el valor agregado a todo esto es ese valor de sostenibilidad que tú estás agregando al mundo, ¿no? Entonces, eso no tiene precio, eso no tiene comparación, y eso también nace con uno, ¿no? La medida que tú quieras aportar, que parte de lo que tú hagas en este mundo aporte de una forma positiva a que el medio ambiente se mantenga y no se siga deteriorando, pues obviamente esto es un valor incalculable, ¿no? Aparte de eso, si queremos hacer, digamos, una comparación que muchas veces yo la hago, uno compra un apartamento de interés social de 49, 50 metros cuadrados, está alrededor de 140 millones de pesos. Si hiciéramos una construcción en bioconstrucción, podemos hacer una construcción de 140 metros cuadrados. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos la naturaleza y muchas cosas que la van a embellecer y no vamos a estar saturados en una cajita de bocadillo. De acuerdo, gracias. Bueno, hay otra pregunta respecto a la norma antisísmica en las construcciones. Sí, ¿cómo resuelven este tema? ¿Qué tipo de pruebas se hacen? ¿Si han tenido, pues sí, algunos inconvenientes, digamos, al
al presentar los resultados, no sé, para estas pruebas y eso? Bueno, en la norma está la NSR 10 que rige a Colombia. Esta norma acepta la guadua, ya acepta la guadua, anteriormente no la aceptaba, acepta la construcción en madera y acepta el bareque encementado. Muchas veces lo que se hace es que hay unas pequeñas modificaciones que se hacen en obra. Digamos, tú dices que vas a hacer los muros, pero pues obviamente no estás refiriéndote a qué material específico vas a utilizar. Pero gracias a Dios, desde hace poco ya la norma ayuda a que podamos construir con guadua, porque era uno de los limitantes que teníamos, pero la NSR ya la acepta. Obviamente, en el tema constructivo, tenemos que tener todo el tema de cómo utilizar la guadua, aislarla de la humedad, los diámetros con que trabajamos, la tornillería para hacer las apuntalaciones, que tiene que estar inmunizada, un cierto de ítems que debemos cumplir, pero sí estamos ya como a un nivel de que se puede trabajar y que las construcciones salen aprobadas en los temas de planeación. Toca ser muy específicos en el momento también de que elaboramos nuestros diseños y planos para pasarlos ante planeación, para que después no tengamos problemas. Entonces decir, digamos, qué tipo de vigas vamos a utilizar en madera, qué dimensiones, y que todo esto vaya muy bien calculado, ¿sí? Para no tener inconvenientes, cómo se van a hacer los empalmes. Toca especificar muy bien los empalmes de la guadua, cómo se van a hacer, con qué forma se van a hacer, como les explicaba anteriormente, las bocas de pescado, el pico de flauta, qué tornillería se va a utilizar, permiten mínimo la de media pulgada. Entonces, para eso es que necesitamos conocer la norma. Muchas veces si no conocemos la norma, pues construimos de pronto con una tornillería más delgada y después no nos va a funcionar. Claro. Bueno, alguien pregunta si, pues no sé si tengan alguna experiencia con alguna construcción en subterránea, porque entonces alguien pregunta que si este tipo de técnicas y de materiales funcionan también para una construcción subterránea. En realidad, casas hobby no hemos hecho, estamos inquietos por hacer una. Porque hacen parte de estos conceptos de bioconstrucción. Hay que aislarlas, si hemos estudiado sobre el tema, hay que aislarlas con unas membranas especiales para que nos dé aprovechar estos desniveles de los que hablamos de los terrenos para podernos adaptar la casa al terreno y de esta manera hacerlo, pero en realidad no hemos hecho la primera, pero sí hemos estudiado la forma de hacerlas y se ven muy prácticas. Vale, o sea, la conclusión es que sí es posible, digamos, en lo que ustedes conocen. Vale. Bueno, hay muchas preguntas, digamos, ya muy técnicas, ¿no? Pues no podemos dar el espacio acá como para responderlas todas, pero entonces nos gustaría cerrar con esta pregunta y es como, pues, la persona que esté interesada en empezar su diseño o su construcción, ¿cómo puede acercarse a ustedes? ¿Cómo podemos solicitar una asesoría, ya sea de diseño o de construcción, para nuestras construcciones? Con ustedes, pues obviamente. Claro, entras a internet, somos los únicos Biocreando, aparecemos Biocreando Construcciones, en Facebook, en Instagram también estamos Biocreando, y tú no sé si puedes compartir nuestro teléfono, es 318-773-6154. Sí, ahí en el chat ya lo han compartido. O en el Gmail también biocreando@gmail.com.
Hacemos asesorías, desde asesorías en adelante, construcciones, baños secos, plantas de tratamiento de aguas residuales, todo el tema de diseño que ustedes necesiten o rediseñar alguna construcción que tengan, si la quieren hacer más calientita, si la quieren hacer más fresca, todos esos sistemas los trabajamos.